¿Cuál es la diferencia entre trabajar de manera nodal y procedural a cálculos normales? Ok, ¿por qué digo cálculos? Porque tiene que ver con la opción de cómo se están suscitando las cosas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando yo genero un objeto, vamos a duplicarlo para que podamos tener dos. Cuando yo genero un objeto, bueno, sabemos que ya se comprende por ejes, eh, vértex y faces. Tenemos ejes, caras y vértices. Cuando yo agrego un modificador, en este caso el que sea, sin ningún problema, yo puedo tener dentro de mis modificadores los que son, valga la redundancia, para modificar, los que son para agendar, los que son para deformar y los que tienen que ver con elementos de físicas. Pero dentro de estos deformadores tenemos los Geometry Nodes o nodos de geometría, que es lo mismo que estar acá, en el cual, si yo agrego uno nuevo, se refleja aquí. Este no tiene ninguna estructura. Ok, yo aquí voy a poner un modificador. Por ejemplo, voy a poner uno de multiresolución y lo voy a subdividir. Entonces, ya tengo dividido mi objeto en varias caras y nodos, aunque no está reflejado en la geometría, sino que lo está haciendo el software de manera calculada. Por el contrario, este tiene un modificador, pero que es un nodo, y desde aquí vamos a entender que si yo vengo aquí y busco algo para multiplicar o acumular todo lo que yo necesito para que podamos tener esta fusión de geometría, vamos a poner una instancia de geometría. En esta instancia de geometría yo tendría que buscar un atributo para multiplicar o dividir mi objeto y que vaya teniendo más geometría, que lo puedo meter con un transformador de geometría, y desde aquí pues ya yo lo puedo mover, escalar, rotar, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Y pues yo necesitaría aumentar el poligonaje y seguir una serie de indicaciones para poder ir aumentando la masa, el material y demás de mi objeto, pero todo lo estoy haciendo de manera manual, por así decirlo, dentro de todas las características que me ofrece la estructura nodal. Ahora, una cosa es poder hacerlo desde este apartado de manera manual, lo cual me permite ir teniendo funciones o capacidades que me pueden ver reflejadas en esta estructura. Y poderlos ir enlazando. Pero bueno, ya teniendo todas mis características y todas mis estructuras, voy a poder hacer lo mismo que acá. ¿Me voy a tardar un poco? Puede que sí. ¿Cuál es la diferencia dentro de estas estructuras y cómo es que estas van a ir interactuando de manera diferente con mi objeto? ¿O cuál es la diferencia entre una y otra? Uno es el modificador, pero el modificador pues ya lo tengo hecho, entonces no veo la necesidad de agregar uno de estos. Pero la diferencia es que
por un lado, desde aquí yo puedo venir y darle a aplicar, y si ya se refleja dentro de mi geometría, lo cual me permite eh, ya tener un nuevo objeto, pero desde acá, si yo le doy a aplicar, ese aplicar desaparece o elimina mi objeto. ¿Por qué? Porque todas las faces, todos los ejes y todos los vértices ahora forman parte de una estructura nodal que no tiene línea de seguimiento. Entonces, como no existe, no tengo nada. Entonces, ya no tengo la opción referente al elemento visual que era mi esfera. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros lo asignamos como un nodo de geometría o una estructura nodal, nos pide que siga este principio básico. Nosotros tenemos un input, que es este de aquí, y tenemos un output. Tenemos un inicio y tenemos una salida. Entonces, dentro de nuestro inicio, pues tenemos la geometría, que es esta de acá. A la salida, pues tenemos que se muestre esta geometría. Si yo la rompo, ya no tengo geometría. Entonces, al unir este efecto, mi geometría, aquí, me dice, ok, entonces solo te vas a quedar con una, no hay ningún problema. Pero en el momento en el que yo agregue cualquier atributo o serie de atributos que tengan que ver con eh, cualquier elemento o instancia, me permitan estar trabajando con mis objetos. Vamos a mover todo esto por acá. Y demás, importando si funciona o no funciona, no hay ningún problema. Y yo doy apply, me elimina la geometría. ¿Por qué? Porque comienza a romperse. Así yo agregué un solo nodo, no importa. Se comienza a romper el atributo en cuanto a que se pierde la geometría y ya forma parte de una estructura nodal. Ok, todo esto rebuscado tiene que ver con elementos procedurales o no. Dentro de estos elementos procedurales nosotros podemos estar trabajando o indicando qué es lo que pasa y qué es lo que acontece con estas estructuras. Ahora, si yo requiero agregar cualquier modificación o cualquier modificador, yo lo puedo hacer desde los atributos que ya están aquí o que pudieran estar funcionando. En este caso me dice que no tengo ningún atributo. Desde aquí yo puedo generar un nodo de geometría como este de aquí, en el cual ya voy teniendo nodos que me van a permitir estar trabajando con estructuras. Estos nodos son nodos con los cuales yo trabajé anteriormente dentro de este programa. Entonces la ventaja es que mi geometría de nodos se guarda la información. Todos los nodos, aunque yo ahorita los aplique, elimine o haga lo que tenga que hacer, por ejemplo, le doy en aplicar. Si yo aquí de acá vengo, selecciono geometría de nodos, le voy a nuevo, desde acá ya lo tengo, ya lo puedo especificar. La ventaja es que esa información se guarda. Por el contrario, si yo aquí necesito la misma información del editor de modificación que le agregué de multiresolución, pues tengo que volverlo a poner y tengo que volver a setear. Híjole, tendría que venir, escoger este y ver la prueba de que cuántas veces lo subdividí, una o dos o tres. Ok, entonces fueron tres, pero lo tengo que hacer de manera manual. Por el contrario, dentro de mis geometría de nodos, voy guardando un caché de todo lo que tiene que ver con esta información y me permite ir identificando cómo se comporta mi elemento. ¿Qué es lo que hice aquí? Dentro de esta geometría de nodos hice una interacción, lo cual me permite estar dividiendo o multiplicando mi objeto en base a una densidad de escala.
lo cual hace que comience a multiplicarse dentro de sí mismo hasta el momento en el que yo diga. Lo puedo dejar en cero, pero pues desde aquí yo pudiera hacer una animación sencilla donde va comenzando la identidad y luego ¡pum!, explota. Todo lo agregué dentro de este geometría nodal o dentro de esta estructura donde tengo una transformación que se distribuye por puntos y después en una instancia de puntos se une con la geometría. Y desde aquí yo puedo mover todos los valores que yo requiero o que yo necesito dentro de mi elemento. La ventaja es que cualquiera de estas características es modificable en base a todo lo que yo quiera, pero no está peleado con mis modificadores de geometría. Por ejemplo, voy a mover este para acá y yo comienzo a aumentar la densidad, pero si se fijan no me lo replica de este lado, pero de este lado sí tenemos el hoyo. Entonces todo lo que yo pueda modificar me va a hacer toda la estructura sin que yo tenga que volverlo a especificar, modificar y demás. Y puedo estar siguiendo en modo de edición y mi estructura nodal sigue trabajando sin mayor conflicto. Por ejemplo, vamos a seleccionar todas estas de acá. Las vamos a extruir y las vamos a escalar. Y voy a ir teniendo lo mismo con cada uno de mis objetos. ¿Va? Permítame. Vamos a hacer dentro de nuestros elementos nodales y lo que podemos hacer con nuestra geometría. Esto no está peleado con la cuestión de la simulación. Ok. En este momento voy a quitar mi estructura nodal. Al cabo ya sabemos que se guarda nuestro elemento, lo cual ayuda bastante. Y vamos a eliminar este objeto. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar a hacer pequeñas estructuras o pequeños elementos nodales que nos van a permitir hacer simulaciones, escultura y demás objetos, pudiendo trabajar con elementos de flow. ¿Alguno tuvo algún problema en la parte de las partículas para hacer aparecer o desaparecer nuestro objeto? Ok, ¿los demás? Ok, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una esfera. Y dentro de esta esfera lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un modificador y vamos a agregar un emitidor. Por default, voy a cambiar este de momento a mi timeline. Por default ya tenemos un objeto que comienza a emitir ciertas características y ciertos elementos. Por ahora voy a bajar la cantidad de objetos que se emiten. Y desde aquí voy a modificar tiempo de vida, source y todo lo demás que tiene que ver con nuestro objeto. Dentro de la velocidad yo la puedo aumentar para que sea, por ejemplo, a 2 metros sobre segundo. Y esto lo que va a hacer es que van a empezar a aparecer como si estuviéramos trabajando con pequeñas palomitas dentro de nuestro emitidor. En el render yo necesito que sea en base a un objeto y desde aquí yo puedo asignar qué objeto es el que quiero que se vayan formando
mis características. Por ejemplo, voy a poner un cono y lo que puedo hacer es que el objeto que quiero que se produzca sean pequeños conitos. Este lo puedo ocultar. Y ahora tenemos una esfera que comienza a emitir pequeños cubos dentro de nuestro objeto, el cual tiene físicas que son físicas newtonianas en base a una masa, donde yo puedo aumentar o disminuir la masa de este objeto. Vamos a ponerlo en 50, por ejemplo. Y estos comienzan a caer de una forma diferente, ya que su masa aumenta. Ahora, si yo lo que necesito es que estos de aquí comiencen a ser emitidos hacia alguna característica, vamos a ponerle por ejemplo aquí 15. Aquí lo que va a empezar a hacer es que las va a empezar a enviar dentro del eje en el cual yo le estoy diciendo, que en este caso es Z. Entonces comienza a emitir mis objetos hacia arriba en lugar de hacia abajo. Si yo vengo y genero dentro de mis materiales un campo de fuerza, este de aquí, lo voy a poner acá, y ese campo de fuerza yo le asigno en la cuestión de detalles y demás, cómo es que va a estar interactuando con mi objeto. Este va a empezar como un imán a atraer a estas características para poder hacer modificaciones y estructuras. Entonces, ¿cómo funciona el apartado de este campo de fuerza? Dentro de nuestro campo de fuerza, nosotros tenemos que poner dentro de esto un flow, que es lo que va a empezar a generar estas ondas para poder atraer a nuestro objeto, nuestro elemento. Y yo lo que necesito es agregar una fuerza, que es esta de aquí, para poder jalar a mi objeto. Si yo lo dejo en positivo 40, por ejemplo, en número positivo, tengo que comienza a enviar mis objetos hacia la izquierda. Si yo lo pongo en números negativos, al igual que con un imán, este comienza a atraer todos y cada uno de los objetos a estas características. De esta forma, yo puedo modificar cómo quiero que estos se comporten y van a ir siguiendo a este objeto de manera funcional. Ok, de momento todos mis objetos nada más siguen el punto, siguen la estructura, pero si yo lo que necesito es acomodar la cuestión del setting para que estos vayan directamente a mi objeto, pero necesito generar algo de ruido. Voy a poner en 0300. El seed lo voy a dejar como está. Y lo que necesitamos es que los puntos de cada uno de los triángulos comiencen a apuntar hacia el centro de mi objetivo. Seleccionamos el elemento de partículas y en la rotación tengo que activar lo dinámico para que comience a intentar centrar o dirigir los elementos para que puedan entrar en cuanto al target.
y eso ya nos va a ayudar a tener una concentración diferente. Ahora, ¿dudas sobre esto? Ok, perfecto. Permítame un minuto. Sí. Ok, entonces ya tenemos un objeto que se va a emitir y va a intentar posicionar en la cuestión de la rotación a nuestro objeto. Le puedo agregar para que sea random el cómo va a ir apareciendo o desapareciendo. Y lo que puedo generar es otra pequeña esfera que puede ser el objeto con el que quiero que colisionen. Y aquí lo que yo necesitaría agregar es un modificador, perdón, un cuerpo que me permita, perdón, no es un cuerpo rígido, es una colisión que me permita eliminar las partículas conforme las vayan tocando. Entonces vamos a ocultar este. Y una vez que vayan surgiendo mis objetos, van a chocar con esta esfera, con este elemento, hasta tal punto de que yo de forma posterior pudiera hacer una animación para que fuera rompiéndose mi objeto sin ningún problema. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Disculpen las interrupciones y nos vamos a ver la siguiente clase para continuar con este proyecto y avanzar con lo que va a ser nuestra última simulación para que puedan hacer una entrega final para el final del cuatrimestre. ¿De acuerdo? Muy bien, profe. Perfecto. Gracias y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Nos vemos, profe.